Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast, el espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta nueva emisión del podcast de la firma SF Consultoría Fiscal. Quien les da la más cordial de las bienvenidas es su servidor Ricardo Jauregui, director general de la firma, quien con gusto se encargará de desarrollar el tema del día de hoy, que ha sido elegido entre las sugerencias de nuestros seguidores en las redes sociales. Recordarles que nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram como SF Consultoría o en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx para mayor información. El tema del día de hoy es la nueva obligación, el aviso de actualización de socios y accionistas, el cual está próximo a vencerse este 30 de junio. Esta obligación no debe confundirse con la obligación propiamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este aviso de actualización de socios y accionistas es una obligación adicional que nos está solicitando el SAT mediante una reforma en el Código Fiscal de la Federación. Se publicó el año pasado, ¿sí? Entonces, vamos a adentrarnos con ese tema que es bastante interesante. Recordemos que México forma parte del GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual se encarga de evitar o de dar medidas, dar recomendaciones para evitar el blanqueo de capitales, el uso de recursos para el terrorismo y demás cuestiones que atañen al tema financiero, ¿no? Entonces, dentro de esas recomendaciones que se les hacen a estos más de 30 países que forman parte de este gremio, está la solicitud de información para conocer quién es el verdadero beneficiario de las sociedades, ¿no? Entonces, partiendo de este aviso de actualización de información del SAT, voy a comentar lo que es la obligación en la parte fiscal atendiendo al SAT y también en la parte de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que no debe confundirse que sea la misma obligación, son dos obligaciones completamente diferentes. Primero atacaré el tema de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación unas adecuaciones a los artículos 73 y al artículo 129, en donde se obliga a las sociedades, en el 73 son las sociedades de responsabilidad limitada, y en el artículo 129 a las sociedades anónimas a informar quiénes son los beneficiarios efectivos de sus sociedades. ¿Cómo va a ser este informe? Se van a tener que meter al portal de Secretaría de Economía en la parte de publicaciones, en donde los responsables, ya sean directores, ya sean gerentes de las sociedades, con su firma electrónica avanzada, ingresarán y reportarán la información actual del cuadro accionario que tienen en su sociedad en el momento de la presentación de la obligación. En dicha presentación, la información que debe contener va a ser nombre, la nacionalidad, el domicilio, el cuadro accionario y si ha habido transmisión de acciones o partes sociales, ¿sí? Entonces, esta obligación aplica para todas las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. En un punto particular de vista, creo que la obligación se genera a raíz de la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones, que fue el 15 de diciembre de 2018. Dejando sin ningún efecto a los movimientos anteriores a esta fecha por las sociedades, ¿no? Entonces, estas obligaciones no generan una sanción pecuniaria en cuanto a la omisión, la presentación con errores de esta obligación, con lo cual, pudiera considerarse que es letra muerta, pero considero que sí es muy interesante o muy importante atenderla para darle efectos a los accionistas, a los nuevos o a los que salen, para darle efectos contra terceros. Y esta es la parte o la cuestión legal, la parte corporativa y el aviso que se debe atender por ese tipo de sociedades. Bien, partiendo ahora en la obligación
que atiende al SAT en el tema de Hacienda. Esta obligación, bueno, entendamos que en 2019 se hizo una reforma al Código Fiscal en su artículo 27, en donde se divide por apartados, el apartado A, el apartado B, el apartado C y el apartado D. El apartado A nos habla de los sujetos y obligaciones específicas. El apartado B nos dice sobre los catálogos general de las obligaciones de las sociedades. El C, facultades de la autoridad, y D, casos especiales. El apartado en el cual nos vamos a centrar en esta ocasión es el apartado B, el catálogo general de obligaciones. Una de las obligaciones que ya estaba en ley era la de tener los libros de accionistas, ¿no? Los libros de socios, de accionistas, en donde se incluía el RFC. A partir de este año surge la nueva obligación de presentar un aviso donde pongamos la información actual del cuadro accionario. ¿Sí? Esta obligación, en un transitorio la autoridad nos dice, oye, si no tienes actualizada esta información, te damos hasta el 30 de junio. ¿Para qué? Para que presentes este informe sin ninguna sanción, sin ninguna multa. Esta disposición es obligatoria para todas las sociedades las cuales han tenido un cambio en su cuadro accionario. Sí, es una obligación que toda sociedad debe atender, ¿no? En este caso, sí hay una sanción, una multa por la omisión de esta información o por la información errónea, ¿no? Que va desde los 4,200 pesos hasta los 8,390 pesos. Esto es importante, es interesante atender. ¿Por qué? Porque así evitaríamos la multa, le daríamos efectos fiscales contra terceros, llámese terceros el SAT, a los nuevos accionistas o a los accionistas que dejan de formar parte de nuestra sociedad. Y tercero, y considero que es un punto también muy importante, evitaríamos ser sancionados con una suspensión de nuestros sellos y nuestros certificados digitales, los cuales utilizamos para emitir facturas. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal en el 17H-bis también se regula y nos indica que la omisión de obligaciones dará como resultado la suspensión parcial de nuestros sellos digitales, con lo cual considero que es bastante importante atender esta declaración. Es una declaración bastante sencilla, ¿sí? Entonces considero lo más puntual atender en tiempo y forma. Las recomendaciones que consideramos oportunas en este aviso de actualización de información de los accionistas es tener previamente el acta en donde haya una modificación del cuadro accionario o el acta constitutiva propiamente, ¿no? En donde se manifieste el nombre, el RFC del accionista, y esta información es la que nos va a validar el SAT para considerar cumplida esta obligación. Lo primero que debemos hacer es ingresar al apartado de Mi Portal dentro de la página del SAT. Posteriormente vamos a seleccionar otros trámites y servicios y bueno, presentar una aclaración como contribuyente. Es un trámite bastante sencillo que lo hemos utilizado seguramente más de una ocasión. Luego vamos a ingresar al apartado Servicios por Internet y en aclaración vamos a darle clic al apartado propio de este aviso, que sería el aviso de actualización de socios y accionistas. Bien, ya una vez que estemos en el portal, en la parte de descripción, vamos a informar nada más que este aviso atiende al artículo 27, apartado B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente vamos a adjuntar el acta, ya sea el acta constitutiva, ya sea la última acta donde se modifica el cuadro accionario, ¿sí? Para que solamente sea un documento el que estemos subiendo. Se sugiere siempre en formato PDF para no tener ningún tipo de problema. Luego, una vez hecho este paso, nos arroja un acuse de recepción de la solicitud que estamos realizando
Y bueno, posteriormente lo que tendremos que realizar como contribuyentes es darle un seguimiento a este trámite. Se sugiere un plazo de 10 días para volver a ingresar y generar el acuse de respuesta, y con esto se concluye el trámite. Es muy importante atender este tipo de avisos. ¿Por qué? Por cuestiones fiscales, por cuestiones legales. ¿Por qué? Por cuestiones fiscales. Bueno, en la actualidad estamos ante una situación económica, ante una situación fiscal bastante compleja, en donde la omisión de algún pago de impuestos, algún tema de facturación, algún tema de omisión de declaraciones es considerada defraudación fiscal. Entonces, la importancia de este tipo de avisos es para tener la información actualizada ante el SAT. Con esto, si estamos en una sociedad y decidimos salir o decidimos ingresar, bueno, con este tipo de avisos sabemos el plazo exacto de nuestra responsabilidad como socio accionista de este tipo de sociedades, y con esto evitamos algún problema posterior. ¿Para qué? Para que no nos sea exigible alguna obligación por parte de la autoridad en un tiempo en el que no fuimos accionistas propiamente. Entonces, por eso consideramos que es bastante interesante, bastante importante, y también, por ejemplo, en el tema legal, le damos un efecto ante terceros. Recordemos que la Secretaría de Economía ha emitido el portal, en donde cualquier aviso que atente a las sociedades mercantiles debemos subirlo a esta plataforma, con lo cual alguna convocatoria de asamblea, algún informe de resultados, este cambio de cuadro accionario de las sociedades, es importante subirlo en esta plataforma, con lo cual evitamos gastos con algún notario, con algún corredor, con algún abogado, y bueno, lo podemos hacer de forma propia. Otro punto importante para considerar este aviso, esta actualización de los socios accionistas, es tener la información al día. ¿Para qué? Para todas aquellas empresas que necesitan estar en el padrón de importadores. ¿Por qué? Porque las empresas que importan, exportan, tienen o deben de tener la información más depurada, más actualizada y más en regla que cualquier sociedad doméstica, ¿no? Por eso también la importancia de este aviso para evitar algún tipo de problema, algún tipo de cancelación de nuestro padrón, y con esto frenar la operación que tiene la sociedad. Y bueno, ¿por qué es importante y por qué se solicita este tipo de avisos, este tipo de actualización de datos? Como lo comentaba, es un tema global en donde lo que se busca es conocer al verdadero beneficiario de la actividad de una empresa. Esto es importante, ¿por qué? Porque si somos empresarios, somos personas que estamos objetas a invertir nuestro capital, nuestro esfuerzo en determinados proyectos, llámese proyecto las sociedades. En determinado caso, los intereses que tenemos en la actualidad no son los mismos que tenemos cuando iniciamos la sociedad. Por esto decidimos salirnos, por eso decidimos vender nuestras acciones, ¿sí? O simplemente disolver la sociedad y liquidarla, ¿no? Entonces es importante estar atento a este tipo de obligaciones para conocer actualmente en qué sociedad estamos inscritos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones tenemos proyectos los cuales iniciamos y dejamos de lado ahí el tema del seguimiento, ¿no? En algún momento invertimos capital y nos olvidamos por completo esperando recibir un dividendo en un año o en tiempo futuro, ¿no? Entonces, la importancia de este tipo de obligaciones es para que el SAT, en este caso, tenga la información actualizada, y en el momento que nosotros requiramos algún trámite ante esta autoridad, se nos informará las sociedades en las que estemos inmiscuidas, ¿no? Por eso es importante con nosotros como empresarios, como accionistas, darle un seguimiento a este tipo de obligaciones, y más el control corporativo, ¿no? El cumplimiento legal que debemos tener en nuestra sociedad, y este cumplimiento lo obtenemos con una evidencia de terceros, que en el caso legal sería el portal de la Secretaría de Economía, y en el tema fiscal, pues el Servicio de Administración Tributaria o el SAT, ¿no? Entonces, con estas medidas, sí el SAT se protege en cuanto a la información que le estamos enviando, pero también nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les comentaba, en una empresa que sabemos que no se ha operado de la mejor forma,
por lo cual decidimos retirarnos, sí estar atentos a este tipo de información que nos envíen el acuse, en donde se está manifestando el nuevo cuadro accionario, en el cual del cual ya no formamos parte de esa sociedad. ¿Para qué? Para evitar algún problema, ¿no? Y en el caso de que yo decida ingresar en un negocio en el cual le compro las acciones a otra persona, que se me dé la legalidad como un accionista en el portal de Secretaría de Economía, que se dé la fe pública, por así decirlo, ante terceros, ¿no? En donde nos ostentemos como accionistas con ese informe, y también en el SAT decir, oye, desde aquí formo parte de esta sociedad, máxime cuando es una sociedad ganadora. ¿Por qué? Porque le estamos informando al SAT que estamos ingresando en una sociedad y que en algún futuro esperamos recibir dividendos por parte de esta autoridad. No les sorprenderá el día que obtengamos un dividendo, una utilidad, tengamos timbrado nuestro recibo y en el anual se manifieste una cantidad por ese concepto. Por ello es muy importante atender oportunamente este tipo de avisos, ¿sí? Y más que el tema legal, más el tema fiscal, es el tema patrimonial del empresario, del accionista. ¿Para qué? Para saber actualmente en qué sociedades está, en cuáles sociedades ya no está y los riesgos que pudiera tener por omitir este tipo de obligaciones. Espero que el tema del día de hoy haya sido de su agrado y encuentren la información clara y también herramientas necesarias para el desarrollo de tu empresa o negocio. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, recuerda que puedes escribirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como SF Consultoría, así también en nuestra página web www.sfconsultoria.com.mx. Se despide su servidor Ricardo Jauregui, director general de la firma SF Consultoría Fiscal, agradeciendo su atención, esperando volvernos a encontrar en una nueva edición. Muchas gracias, nos escuchamos pronto. SF Consultoría.